Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al canal Shinhan Forage, fecha 20 del 7, año en curso, casi 18 horas de la tarde. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes, espero que estén bien. Y en el día de hoy, al menos aquí en Buenos Aires, día nublado con lluvia, así que espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien donde quieran que estén. Vamos a hablar un poquito, conforme establece el título del presente, sobre lo que es el bajo astral como tal. Y vamos a dar algunas pautas a nivel general también en cuestiones de trabajo en dicho área. A ver, el bajo astral en realidad termina siendo una especie de dimensión o plano de existencia, que al menos según diversas tradiciones esotéricas, ciertamente, y espiritistas, se encuentra en una frecuencia vibratoria más baja que la que está, por ejemplo, el mundo físico, terrenal, conforme nosotros lo conocemos. Y ciertamente es un ámbito donde residen técnicamente entidades espirituales de diversa naturaleza que van desde espíritus perturbados hasta seres de baja vibración con intenciones evidentemente negativas. El bajo astral en realidad es una especie de entorno vibracionalmente evidentemente denso y está asociado comúnmente con energías negativas, obviamente, y entidades espirituales que no han logrado evolucionar evidentemente hacia un nivel superior de existencia en dicho plano, ¿sí? Una de las características, o varias, mejor dicho, de las características propias de este bajo astral, y principalmente la más conocida, es la de la densidad energética, ¿sí? Ciertamente las vibraciones en el bajo astral son bajas y pesadas. Y esto se traduce en una atmósfera opresiva, ciertamente, y a menudo cargada, evidentemente, de negatividad. A diferencia de planos o lugares más elevados donde evidentemente prevalece, digamos que la armonía, por así decirlo, el bajo astral tiende a ser habitualmente caótico, con energías y entidades en constante conflicto, ¿sí? Y este plano está fuertemente influenciado por emociones humanas como el miedo, la ira, desesperación y la envidia, entre otras, evidentemente. Los espíritus en el bajo astral a menudo, por no decir casi siempre, se alimentan justamente de estas emociones. Es por eso que cualquier persona con un desorden de carácter emocional y mental son el cultivo ideal para este tipo de espíritus. ¿Por qué? Porque se alimentan justamente de este tipo de energías. Siempre hablamos que tenemos la energía física o corpórea, tenemos la energía mental y evidentemente la emocional también, son todas cargas. Así que, y justamente este bajo astral se alimenta evidentemente del lado negativo de las emociones como tal. Estos espíritus, ciertamente, o estas almas de personas fallecidas justamente, que no han encontrado la paz, justamente pueden estar atrapados debido a traumas, muertes violentas o incluso apegos emocionales intensos con este plano de existencia, ¿sí? Entidades parásitas, como por ejemplo pueden ser las larvas astrales, que también se alimentan de la energía vital de los vivos, y ciertamente este tipo de entidades no tienen una conciencia propia y básicamente actúan de manera instintiva. Después están los espíritus oscuros que, a diferencia de las larvas, poseen cierta inteligencia y capacidad de manipulación y suelen justamente buscar influir negativamente en el mundo de los vivos. Después tenemos una especie de entidades malignas menores, ¿sí?, o demonios, entre comillas, menores, con mayor poder e inteligencia, y estos seres justamente buscan causar daño y sufrimiento deliberadamente. Otras formas que allí también conviven son las egregoras negativos o formas de pensamientos colectivas creadas justamente por emociones y pensamientos negativos de grupos de personas. Estas entidades habitualmente tienen una cierta independencia y pueden ciertamente influir bastante en su entorno. Si tenemos que hablar una especie de cualidades, si se quiere, de los espíritus del bajo astral, podríamos decir que son buenos en la manipulación y engaño, ¿sí? Muchos espíritus del bajo astral son justamente maestros en la manipulación y el engaño y pueden presentarse de manera amistosa, incluso solo para ganar la confianza del individuo y luego evidentemente explotarla. Y esto se da mucho habitualmente en los cultos muerteros, ¿sí? Cada bien verá, ya sea por evidencia, por intuición, ¿sí? Si están en alguna especie de línea de culto de carácter muertero, va a saber perfectamente de qué es lo que lo estoy hablando, ¿sí? Después también es común, como una cualidad lamentable en los espíritus de bajo astral, que las entidades de este plano evidentemente sean hostiles y busquen causar miedo y también daño.
porque se acude a ellos luego, evidentemente, muchas veces para tratar de solucionar dicho problema, pues en su defecto también se alimentan de esas cargas de energías a través del miedo, el daño y demás. Y estos espíritus se alimentan de la energía, conforme lo manifesté, de la energía vital o emocional de los vivos, lo que puede debilitar a las personas que entran en contacto prolongado con este tipo de espíritus. Si tenemos que buscar una especie de cualidades positivas en estos espíritus de bajo astral, y podríamos decir que, por ejemplo, la persistencia o la insistencia justamente es una de las cualidades más positivas de estos espíritus, ¿sí? Algunos espíritus, los perturbados especialmente, aunque negativos, muestran una tenacidad increíble justamente en sus intentos de comunicarse o influir justamente en el mundo físico. Debido a la cercanía con el plano físico, valga la redundancia, estos espíritus tienen un conocimiento profundo de las debilidades y deseos humanos, lo que puede justamente ser explotado para bien o para mal. También, así como bien manifestamos cualidades negativas y positivas de estos espíritus, podríamos hablar un poquito de lo que son los pros y las contras de trabajar con espíritus de bajo astral. Ciertamente, estos espíritus o estas entidades del bajo astral pueden proporcionar información sobre eventos pasados, presentes y futuros, obviamente, que no es accesible justamente de otra manera. Y los practicantes avanzados pueden aprender a manipular energías densas para protección, hechizos y evidentemente otras prácticas esotéricas como tal. La interacción con estos espíritus puede ofrecer una perspectiva más profunda de las emociones humanas y los aspectos oscuros de la psique como tal. Entonces, ciertamente hay algunos pros en trabajar justamente con este tipo de espíritus, ¿sí? Tienen manipulación de energías, de personas, de mentes, tienen acceso evidentemente como espíritus como tal a lo que es el pasado, presente y futuro, y evidentemente comprenden casi mejor que nadie la naturaleza humana, ¿sí? Y los deseos o los requerimientos, las necesidades, ¿sí? O los anhelos propios de la raza humana como tal. Y si tenemos que manifestar algunas contras de trabajar con los espíritus de bajo astral, y ciertamente las entidades del bajo astral pueden justamente intentar poseer o influenciar negativamente a quienes trabajan con ellas, causando claramente daño psicológico y físico incluso. La interacción prolongada con estas entidades puede drenar la energía vital, llevando a enfermedades, fatiga crónica y trastornos emocionales. Trabajar con los espíritus de bajo astral también puede actuar justamente como un faro, trayendo más entidades negativas hacia el practicante. Así que hay que tener mucho cuidado justamente porque si ya una o dos entidades pueden causar todo este tipo de contras, imagínense una letanía, esté subordinado o no a esos espíritus, ¿sí? Pero muchas veces algún espíritu que comanda justamente alguna letanía, que tiene un buen huésped, suele llamar habitualmente al menos lo que tiene en forma más directa bajo su mando, ¿sí? Y estos van a llamar a otros y así consecutivamente vamos a tener toda una legión de espíritus del bajo astral en nuestro domicilio, en nuestra casa, que van a hacer la verdad la vida un caos. Así que ciertamente hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿sí? Algunos nombres, si podríamos decir, o castas espirituales del bajo astral. Algunos consideran que yo no comparto esto, ciertamente, al menos yo en lo personal hablo. Hay algunos colegas personales que manifiestan que los Jedin serían justamente espíritus que entrarían dentro de lo que es el bajo astral como tal. Ciertamente para mí esto no es así, porque incluso los Jedin son propios del sistema, de la contraparte de la Shenhan Forage que está en el canal, de los 72, y evidentemente son espíritus extremadamente potentes, elevados y demás, ¿sí? Así que ciertamente yo en lo particular no lo considero como tal, pero lo tengo que manifestar porque hay gente y hay colegas que así lo consideran. Cada quien luego verá si esto corresponde o no, o al menos corresponde etiquetarlos de este modo a los Jedin como tal. Ya se ha hablado incluso de los Jedin en audios anteriores, así que quien quiera buscar tiene ahí el canal para checar el video como tal. Bueno, ya que hablamos de los Jedin, ciertamente son justamente espíritus mencionados en lo que es la mitología judía, especialmente conocidos por su naturaleza ambigua, a veces ayudando a los humanos, pero más a menudo, al menos para algunos, causándole algún tipo de problema. Por eso, ciertamente, también hay que ver en realidad cómo se aborda a los Jedin, ¿sí? Porque cualquier tipo de espíritu, si uno tiene un buen abordaje, y puede ser extremadamente positivo. Pero bueno, si vos vas a abordar a un Jedin con un sistema de carácter judío o cristiano, y habrá que ver, porque vas a tener que siempre ampararte, ¿sí? en los malaquín o en los malak, a los fines de tratar de controlar a un Jedin. Entonces, hasta el día que te mueras, vas a tener que acudir a ese sistema porque
Y ciertamente los espíritus no se olvidan. Entonces depende de cómo vos los trates, cómo te van a tratar a vos. Esto es fácil. Otro de los espíritus, o mejor dicho, castas y demás que entran supuestamente en lo que es el bajo astral como tal, son los íncubos, los súcubos, iblis incluso, que ya es más de raigambre islámica. Después están los doppelgangers, ¿sí? Que son, bueno, ciertamente son entidades que toman supuestamente la forma de los individuos vivos y causando confusión y miedo. A ver, el bajo astral en realidad para mí es un plano bastante complejo y lleno evidentemente de desafíos para el magistro del practicante, donde evidentemente residen entidades de diversa naturaleza y con diferentes intenciones. Trabajar con estos espíritus puede obviamente ofrecer valiosos conocimientos y habilidades, pero también conlleva significativos riesgos. No te digo un peligro como tal, sí un riesgo. Eso va a depender mucho de vos también como practicante. La manipulación energética y la interacción con estas entidades deben evidentemente abordarse con un gran cuidado y respeto, considerando siempre las posibles consecuencias negativas. Mientras que el bajo astral justamente puede ser una fuente de poder y conocimiento, también es un entorno peligroso que requiere una gran preparación, convicción y protección en cierto modo, especialmente para el magista que está iniciando, incluso para el de nivel intermedio, ¿sí? Y los espíritus que residen allí son reflejo de la parte más oscura y densa del universo, si se quiere, y la naturaleza humana. Y su interacción debe manejarse ciertamente con una máxima cautela. A ver, si tenemos que hablar un poquito de algunas limpiezas o resguardos en los cultos morteros o de alta magia, en los cultos morteros, por ejemplo, como el palo, vamos a poner el vudú haitiano, ¿sí? Y en las líneas de trabajo, también incluso de alta magia, como demonios y ángeles y demás, existen justamente métodos específicos y espíritus poderosos que se utilizan para lo que es la limpieza y el resguardo contra entidades del bajo astral. Por ejemplo, a ver, vamos a ir, doy como ejemplo un culto mortero, pero abarca a muchos, ¿sí? El vudú haitiano, por ejemplo, es una línea de culto mortero. Y evidentemente en dicha línea, bueno, lo habitual, ¿sí? Los baños espirituales que llevan hierbas, aceites y otros ingredientes, sacrificios especialmente, ¿sí? El riscar, por ejemplo, los puntos, valga la redundancia, punto riscado, o al menos conocido, por ejemplo, en las líneas de culto donde yo me encuentro, se le manifiesta como punto riscado. Pero en lo que es el vudú haitiano, el palo y demás, especialmente el vudú haitiano, justamente, se lo conoce como, por ejemplo, bebes, ¿sí? Que son símbolos sagrados en realidad que representan a los loas. Después, bueno, tenemos todo, también tienen, no sé, amuletos, talismanes, etc. Yo le voy a decir al menos mi verdad. Si van a trabajar para tratar de erradicar a través de una limpieza o un destierro a un muerto, una carga de esa, y lo más ideal siempre y absolutamente siempre es utilizar una carga de energía. Y yo ya no lo voy a explicar de vuelta, no me voy a poner a explicar de vuelta, está en todos los videos del canal prácticamente. Si ustedes saben a lo que hago referencia, una carga, ¿sí? La cual se va a utilizar como contenedor, ¿sí? De cierta carga, negativa en este caso, ¿sí? Y a través de lo que es verter la esencia vital, ¿sí? De dicho elemento de trabajo, se va a erradicar a través de la imposición por parte de espíritus superiores a justamente el espíritu que se quiere erradicar. Entonces, para el método más 100% casi, entre comillas, infalible, y lamentablemente es utilizar una carga de estas características, ¿sí? Lo que son los baños espirituales, las limpiezas con hierbas y demás, ayudan ciertamente a alejar un espíritu negativo, pero no es sumamente efectivo. Por ejemplo, a ver, yo les doy un ejemplo. Si tengo que alejar un espíritu que me fue enviado, se me pegó, y con baños, con yuyitos, hierbas y demás, y me va a tomar como, no sé, 3, 5, 7 limpiezas más o menos. ¿Se entiende? En cambio, con una sola limpieza, utilizando el elemento que ustedes ya tendrán en mente, ya saben más o menos a lo que me refiero. Hablo de este modo por las políticas de YouTube, ¿se entiende? Pero más o menos muchos me entenderán. Utilizando este otro elemento de trabajo
y ya con una sola limpieza ya es más que factible que el espíritu se aleje. Porque van a llamar, por ejemplo, a un Loa, dentro de lo que es el vudú haitiano, le van a hacer una ofrenda de este elemento de trabajo que tiene esencia vital, viva obviamente, y mediante el verter justamente la esencia vital, ¿sí? Se da justamente como ofrenda por este Loa, y la materia o el cuerpo de ese elemento, antes de ser sacrificado, se pasa por la persona, contiene la carga negativa, se ofrenda la esencia vital y luego este cuerpo, esta materia, es evidentemente despachada o dejada en algún lugar en particular, dictaminada evidentemente por parte del Loa, donde requiere o refiere o exige que se deje justamente la limpieza como tal, ¿sí? Siempre es mejor, ya les digo, trabajar con este tipo de cargante que con bañitos, de yuyos y demás, porque es mucho más efectivo y más rápido en definitiva, ¿sí? Y bueno, mucha gente evidentemente no tiene tiempo para estar esperando 1, 2, 3, 4 semanas, 2 meses, 3 o 4 meses, hasta tanto más o menos estar bien. Lo mejor es hacer una sola limpieza, un solo destierro y un solo resguardo, ¿sí? Antes que estar haciendo venir a la persona 3, 4, 5, 6 veces de acá a un mes, 2 o 3. ¿Se entiende? A ver, algunos espíritus, por ejemplo, en lo que es el vudú haitiano, líneas de trabajo de esas características, y lo tienen, por ejemplo, en lo que es el Barón Samedi, lo tienen a Papa Legba. Que Papa Legba está muy relacionado, vinculado con lo que es Legba o Eshu Legba, o Legbara, o el Legba, muy propio de lo que es la línea de culto a los orishas, obviamente de regambre africanista. Y después lo tiene, por ejemplo, a Erzuli Tantor, justamente. Se dice que es un espíritu, voy a ver si hablo de este espíritu, pero como no es una línea de alta magia, siempre lo tengo ahí a un costado. Sí, ciertamente se dice que justamente Erzuli Tantor es un espíritu bastante feroz y a la vez protector. Así que voy a ver si hago un video de dicho espíritu, pero no sé si lo voy a hacer. Después por línea de lo que es alta magia, ¿sí? Lo que son ángeles y demonios, y evidentemente acá la línea de trabajo es más o menos lo mismo. Lo único que podría ser distintivo de esta línea de trabajo son los exorcismos, como ya se ha hecho un video del canal sobre eso, ¿sí? Y algunos de los espíritus más conocidos para la limpieza y resguardo, obviamente tenés la línea de los Malak o los Malaquín, lo tenés a San Miguel Arcángel, lo tenés a Rafael, a Uriel, etcétera. Y lo que es el sendero de la mano izquierda, lo tenés a Belial, Andras, Marchosias, lo tenés a Pazuzu, Lucifer, Satán, no sé, tenés un montón para trabajar. Dentro de lo que es la contraparte de la Shenhan Forage, que tienen los 72 acá en el canal para ver, si buscan en el índice de habilidades demoníacas, van a ver que hay muchos que trabajan con lo que es la necromancia. En este caso es fantástico trabajar con esos espíritus que cumplen esas funciones a los fines de erradicar evidentemente algún muerto o alguna carga, ¿sí? A espíritus de bajo astral me refiero como tal. Así que busquen si quieren ahí en el índice de habilidades demoníacas lo que es aquellos que trabajan justamente con la necromancia como tal. Y evidentemente hay ángeles, Malak o los Malaquíes, que también trabajan justamente con la necromancia. Así que busquen y trabajen con ellos. Así que bueno, si tengo que es una especie de conclusión de todo esto, bueno, ciertamente la limpieza y el resguardo es protección, ¿sí? Una cosa es limpiar y otra cosa es resguardar. Una cosa es limpiar y otra es resguardar. Siempre doy el mismo ejemplo. Yo no puedo barrer el interior de mi casa, sacar toda la tierra que hay en el interior de mi casa y dejar la puerta de calle abierta, porque a la media hora o en unas horas o mañana yo tengo toda la casa en su interior llena de tierra nuevamente. Entonces, ¿para qué limpie? No me sirve limpiar de ese modo. ¿Sí? La idea es limpiar y cerrar la puerta para que justamente no entre toda la carga nuevamente, en este caso la tierra, a mi hogar. Eso es el resguardo. Si voy a sacar tierra, cierro la puerta. Si voy a limpiar, tengo que pedir un resguardo, porque si yo limpio a una persona hoy, y esto se lo digo justamente para que también no sean estafados por supuestos brujos, hechiceros o magos por ahí. Si vas a hacerte o vas a requerir que alguien te haga una limpieza, pedí limpieza y resguardo, porque es en vano que te limpien hoy y no te protejan, porque mañana vas a tener de vuelta la carga arriba tuyo. Entonces lo mejor es limpiar y pedir resguardo o protección conforme la mayoría lo conoce. Entonces se limpia y se resguarda o se protege, ¿ok? Entonces la limpieza justamente y el resguardo contra actividades de bajo astral, ciertamente, obviamente son prácticas esenciales, tanto en cultos morteros como en lo que es la alta magia. Y los métodos varían según la tradición, pero siempre implican una combinación de rituales, ofrecimientos o la invocación de espíritus protectores, ¿sí?
El Ebudaitia, ya le digo, como espíritu, como Barón Samei, Papa Legba, son invocados para la protección. Y en la alta magia ya lo manifesté hace breves momentos. San Miguel Arcángel, Rafael, Uriel, Gabriel, etc. Y demonios como lo que ya les digo, son Lucifer, Satán, Iblis, Belial, Andras, Marchosias, tienen un montón, ¿sí? Y esta práctica, ya les digo, deben llevarse a cabo con respeto y conocimiento, ya que evidentemente la interacción con el mundo espiritual puede ser tanto beneficiosa como peligrosa conforme se aborde, ¿ok? Así que bien, no me voy a extender más porque ya voy 20 minutos hablando, pero hay un tema bastante interesante, el tema de lo que es el bajo astral como tal, más o menos cómo manejarlo. Ya saben ahora que tienen que pedir, que tienen que resguardarse, ¿sí? Así que es un tema bastante interesante y bueno, nada, si quieren profundizar, podrán profundizar a través de los espíritus con los cuales ustedes interactúan, si llamen, hablen, requieran sabiduría, luz, iluminación, hablen con ellos, interactúen con ellos, practiquen, limpien. Y bueno, nada, seguramente los estaré leyendo en la caja de comentarios y será ciertamente un gusto poder interactuar un poco con ustedes. Una cosita, antes de hacerme preguntas, que no hay ningún problema en responder, ¿sí? Pero no me puede una persona decirme o preguntarme, por ejemplo, no sé, ¿qué espíritu es bueno para esto? Y yo te diría que primero vayas y revises todo el canal, porque tenés 72 de la Shen Hanforage, tenés 72 de la contraparte, tenés ángeles fuera de la Shen, tenés Daimons, ¿sí? Que son la contraparte de la Shen, o fuera de lo que es la Shen como tal. Tenés un montón de cosas, tenés índices de habilidades angelicales, demoníacas y demás, como para saber justamente a dónde tenés que acudir. Entonces yo cuando me hagan preguntas así, directamente las elimino. Yo voy a empezar a responder aquello que no se encuentra en el canal. Entonces, de este modo, las personas que tengan algún interés en preguntar, primero va a tener que revisar el canal. Revise el canal. Si revise todo el canal, fíjense, si no está, ahí preguntan y ahí les voy a responder, ¿sí? No hay ningún problema en responder. Al contrario, me encanta. Pero no puedo ser redundante con algo que ya se vio y que ya he contestado cientos de veces a otras personas, ¿sí? Así que bueno, gente, nada, espero que este tema del bajo astral sea interesante, les guste, busquen información, practiquen, límpiense, obviamente comiencen a practicar las limpiezas y resguardo puede ser con amigos o puede ser con familia, ¿sí? Pueden requerir limpieza para sus hijos, hermanos, padres, amistades, o para ustedes mismos, para su casa, etc. Recuerden que tienen el sector de membresía, que es el sector pago, ahí tienen metodologías de limpieza, de resguardo, ¿sí? Ahí tienen un montón de explicaciones, tienen rituales para cuestiones de sanación, salud, rituales de execración o de daño o de perjuicio, tienen un montón de cosas, ¿sí? Tienen que buscar las playlists, ¿sí? Y van a ver que hay distintas playlists, como por ejemplo, no sé, la línea de pactos. Bueno, pactos, por ejemplo, es pura y exclusivamente de lo que es la área de membresía pago, ¿sí? Entonces busquen las playlists y ahí les van a mostrar qué playlists son de pago y cuáles no. Por ejemplo, lo que es valoración del esfuerzo, que son los suscriptores con membresía, ahí tienen como 60 videos donde enseño todo este tipo de menesteres: limpiezas, resguardos, trabajos para execración o daño, trabajos para salud, algunos técnicamente para supuestos requerimientos de amor, que en realidad terminan siendo trabajos egoístas, ¿sí? Todo eso está todo explicado en dicho área, ¿ok? Así que bueno, les mando un cordial saludo, un gran abrazo y espero que tengan todos un muy bonito fin de semana.